Ahí ya está grabando. Entonces, bueno, nuestros hábitos alimenticios pueden hacer que, por ejemplo, nuestro metabolismo se adapte. Entonces, digamos, un deportista que en su deporte predomina, por ejemplo, el metabolismo anaerobio láctico, es una persona que necesita tener una buena, necesita tener una buena fuente de glucosa. Entonces, dependiendo de la alimentación, podemos adaptar el cuerpo, ¿para qué? Para que almacene mayor cantidad de glucógeno, pues que digamos el resto de las personas, para que también haga esa transición de pasar del metabolismo de PCR al metabolismo de la glucosa mucho más rápido. También de pronto deportistas que necesiten que el metabolismo que predomine en su deporte sea el anaerobio aláctico, entonces ellos pueden manejar una alimentación que ayude a aumentar las reservas de fosfocreatinina en el músculo. ¿Para qué? Pues para que esta ruta metabólica pueda ser más eficiente y pueda durar un poco más de tiempo. También algo súper importante, una buena alimentación puede garantizar o puede prevenir que el deportista a largo plazo empiece a sufrir de fatiga crónica. También puede prevenir algunas enfermedades y lesiones. ¿Por qué? Porque una buena alimentación hace que nuestro cuerpo entonces tenga un buen tejido muscular, y el tejido muscular es súper importante porque nos ayuda a proteger nuestras articulaciones. Si de pronto alguno, por ejemplo, las rodillas, digamos que es como lo que más frecuentemente se lesiona. Y si alguno ha tenido de pronto alguna tendinitis o algo, alguna lesión en la rodilla, probablemente le dijeron que debe fortalecer los músculos que están alrededor de la rodilla. ¿Para qué? Pues para que la protejan. Si alguien sufre de escoliosis, cuando uno sufre de escoliosis, lo primero que le dicen, tiene que fortalecer los músculos de la espalda. ¿Para qué? Para que la musculatura le ayude a mantener su columna, pues, derechita. También una buena alimentación nos ayuda a que nuestros huesos sean fuertes. Entonces, que en caso de alguna caída, algún golpe, pues no tengamos lesiones tan graves. Bueno, y las adaptaciones metabólicas que les comentaba. Entonces, esto hace que se estudie mucho cómo podemos hacer modificaciones en la dieta. ¿Para qué? Pues para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, de ahí salen un montón de modificaciones o un montón de dietas alternativas a la dieta estándar. ¿Y qué se conoce como la dieta estándar? Pues digamos que a nivel clínico se dice que la dieta estándar tiene el 30% de las calorías ingeridas provienen de las grasas, el 50% de los carbohidratos y el 20% de las proteínas. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro aquí cómo son esas cantidades. Entonces cuando a mí me dicen, por ejemplo, el 30% de las calorías que consumo deben provenir de las grasas. Entonces yo necesito saber pues qué cantidad de grasa consumir. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio por aquí. Bien. Chicos, aquí están viendo de pronto un tablero. Chicos, un Jamboard. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿algunos recuerdan cuando hicimos el ejercicio de calcular las calorías la ingesta diaria de calorías? ¿Algunos recuerdan más o menos su valor, el valor que obtuvo? Cuando hicimos el ejercicio de calcular las calorías que debíamos consumir al día, que era con la ecuación que tenía en cuenta el peso, la altura, la edad. Pero la que teníamos en cuenta también el ejercicio, ¿no? Sí, sí, cuando ya se tenía en cuenta
si practicaban deporte o no. 3.111. 3.111. 3.111. Ok. Ajá. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo con este valor. Entonces, si mi ingesta de calorías diarias es de 3.111 calorías al día, y entonces si yo me voy a guiar por la dieta estándar me dice que debo consumir, que el 30% de esas calorías deben provenir de las grasas. Entonces, Las proteínas. no, de las grasas. Las grasas, ¿verdad? Para la dieta estándar es 30% grasas, 50% carbohidratos y 20% proteínas. Esa es la 933 estándar, ¿no? Obviamente si uno dice, no, pues es que yo quiero hacer una dieta alta en proteínas o baja en carbohidratos, eso empieza a disminuir. Pero vamos a hacer el ejercicio con la dieta estándar. Entonces, si yo quiero saber entonces cuánto de cada macronutriente debo consumir según esa dieta estándar, entonces vamos a hacer el ejercicio primero con las grasas. Entonces, 3.111 debo calcularle el 30%. Entonces ahí lo que hago es multiplicar por 30. 30. Eso te da 933. Espérame un momentico que ahí estoy, me trabo. Espérate. Si para calcular el 30%, entonces multiplicamos por 30. Y dividimos por 100. ¿Y eso nos da cuánto? 933. ¿Cuánto? 933. 933 calorías, ¿no? Esa sería la cantidad de calorías que debemos consumir de las grasas. Entonces, si de todas las calorías que yo consumo, 933 deben venir de las grasas, entonces, ¿cuántas grasas, qué cantidad de grasa debo consumir? Entonces, bueno, 933. 103 gramos. Vamos a hacerlo paso a paso. 933 calorías, entonces las multiplicamos. Sabemos que 1 gramo de grasa nos aporta 9 calorías. Esto es 1 gramo. Entonces, para saber los gramos de grasa que debo consumir, las calorías que provienen de la grasa se dividen por 9. ¿Y ahí qué valor en gramos obtenemos? 103. Muy bien, 103. O sea que yo al día debo consumir 103 gramos de grasa. Chicos, ¿queda claro? Digamos, ¿por qué se multiplica acá por 100 sobre 30 sobre 100 y el 933 porque se divide por 9? Sí, profe. Bien, entonces vamos a hacer ahora el ejercicio con los carbohidratos. Entonces, son las mismas 3.111 calorías. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué cantidad de carbohidratos se debe consumir según esa dieta estándar? Multiplicamos por 50% y eso lo dimos luego entre 4. Muy bien. Entonces, primero multiplicamos por 50. ¿Por qué? Porque la dieta estándar dice que la mitad de las calorías consumidas deben provenir de las grasas. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, 3.111 calorías. Multiplicamos por 50%, o sea, multiplicamos por 50, dividimos por 100. Y eso nos da, ¿cuánto nos da? 1.555. Bueno, 1.556 de hecho.
1556. Ya. Entonces, bien, ya tenemos el 50% de las calorías que deben provenir de los carbohidratos. Entonces, para calcular la cantidad de carbohidrato que debo consumir, esas calorías, pues saco la conversión que esas calorías, ¿cuántos gramos de carbohidrato me las van a aportar? Entonces, aquí multiplicamos por 1 gramo de carbohidrato que nos aporta 4 calorías. ¿Por qué esta vez dividimos por 4 y no por 9? 1 gramo de carbohidratos aporta 4 calorías, lo mismo que el gramo de proteínas. Ajá. Mientras que las grasas, recuerden que las grasas tienen un mayor aporte calórico y 1 gramo de grasa nos aporta 9 calorías. Entonces, bien, ¿aquí qué resultado nos da si multiplicamos 1556 189 por 4? gramos. ¿189? 389. 389. Bueno, entonces esta es la cantidad de gramos de carbohidrato que podemos consumir, que deberíamos consumir al día según la dieta estándar y según este requerimiento calórico. Y bueno, para terminar, entonces hagamos el ejercicio con las proteínas. Entonces, 3.111 calorías las vamos a multiplicar ahora por el 20%, que es lo que dice la dieta estándar que se debe consumir de proteína. Entonces, multiplicamos por 20, dividimos sobre 100. ¿Y cuánto nos da eso? 622. Muy bien. Entonces, 622 calorías deben provenir de las proteínas. Entonces, ahora 622 las multiplicamos por 1 gramo. ¿Y cuántas calorías nos aporta 1 gramo de proteína? 4. Muy bien. Ya. Entonces dividimos 622 sobre 4 y ahí nos da cuántos gramos de proteína debemos consumir en el día. 156 gramos. Bien. Ya. Entonces, esa es la forma como a partir de, o sea, las diferentes dietas te dan esos porcentajes, que esos porcentajes se refieren a de todas las calorías que tú consumes al día, qué tantas vienen de las grasas, de los carbohidratos y de las proteínas. Y con este, digamos, este paso a paso, podemos calcular pues la cantidad de cada macronutriente que debemos consumir al día, dependiendo pues de la dieta. Es bueno. Ya me voy a volver acá a las diapositivas. Oh, chicos, ¿alguna pregunta, inquietud con el cálculo de los macronutrientes? No, profe, todo está claro. Ok. Bueno, entonces, digamos que a partir de esta dieta estándar se hacen varias modificaciones para sacar otro tipo de dietas. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro requerimiento de macronutrientes va a depender de muchísimos factores. Por ejemplo, dependiendo de la edad, el peso, el género, varía mucho digamos, el requerimiento de proteínas, principalmente, y de carbohidratos. También dependiendo de la intensidad del ejercicio que realicemos y por cuánto tiempo lo realizamos, eso hace también que nuestro cuerpo necesite mayor o menor cantidad, por ejemplo, de proteínas y de carbohidratos. Y algo también muy importante son los objetivos que queramos alcanzar.
Digamos que no es lo mismo si yo quiero tener una dieta baja en calorías porque, por ejemplo, quiero disminuir mi porcentaje de grasa, o si por el contrario, tengo que tener una dieta alta en calorías porque yo necesito aumentar masa muscular. Entonces, los objetivos, o sea, lo que queremos alcanzar, también va a influir muchísimo en esa proporción que va a haber entre macros y micronutrientes, entre macronutrientes principalmente. Otra cosa que influye muchísimo es si, por ejemplo, la persona sufre de alguna enfermedad. Por ejemplo, si tiene diabetes, si tiene colesterol alto. Eso hace que pues, se requiera hacer varios ajustes a esta dieta estándar. Y otra cosa muy importante que se debe tener en cuenta en la alimentación son los antioxidantes. Entonces ya vamos a ver qué son los antioxidantes y por qué son tan necesarios en nuestra dieta. Ahí hay que tener en cuenta es que hasta ahora no los hemos mencionado porque la mayoría de los antioxidantes son vitaminas. Y resulta que las vitaminas, a pesar de que las necesitamos consumirlas, no aportan calorías. Entonces no están dentro del rango de los macronutrientes. Pero bueno, para entender la importancia de los antioxidantes debemos comprender qué son los radicales libres. Entonces resulta que los radicales libres son fragmentos ya sea de moléculas o de átomos que han perdido un electrón o varios. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que a los electrones les gusta andar en parejitas. Eso es lo que hace que las moléculas se mantengan estables, cuando los electrones están cada uno con su parejita. A ellos no les gusta estar solos. Entonces, cuando por diferentes razones, por ejemplo, por los rayos ultravioleta, por calor excesivo, uno de estos electrones se pierde, entonces nos va a quedar algo que se llama un electrón desapareado, que es ese electrón que se quedó solito. A esto le llamamos un radical libre, a una molécula o un fragmento de molécula que tiene electrones desapareados. Estos radicales libres se vuelven peligrosos porque como a los electrones no les gusta estar solos, ellos siempre quieren estar con su parejita, ellos empiezan a dañar cualquier cosa que se encuentran por ahí. ¿Para qué? Para buscar otro electroncito que les haga compañía. Entonces, cuando estos radicales libres están dentro de nuestro cuerpo, empiezan, por ejemplo, a reaccionar con las grasas que conforman nuestra piel, o a reaccionar con nuestras proteínas, con nuestras estructuras, con nuestros tejidos. Entonces, eso representa un daño. Que pues bueno, es un daño a nivel pequeñito que empieza ya a reflejarse cuando es acumulativo. Y resulta que pues debido a la contaminación, debido a los factores atmosféricos, pues en nuestros alrededores siempre hay una cantidad importante de radicales libres. Entonces necesitamos tener algo que nos defienda de ellos. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, que lo necesitamos porque pues, para respirar y para poder vivir, el oxígeno es una molécula que tiende a formar radicales libres. Vemos que el oxígeno normalmente tiene acá todos sus electrones apareados, pero fácilmente pierde uno. Entonces, ¿sí? Aquí quedó el oxígeno solito. Entonces, se va volviendo peligroso. Cuando nosotros hacemos ejercicio, pues va a aumentar nuestra necesidad de oxígeno, nuestro consumo de oxígeno. Eso hace pues que seamos como más susceptibles a pues el efecto de estos radicales. Pero el cuerpo, la naturaleza es muy inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno practica deporte, el cuerpo empieza a desarrollar más defensas contra los radicales libres. ¿Por qué? Porque usted como consume tanto oxígeno, pues la probabilidad de que lleguen radicales libres a hacer daños es alta. Entonces el cuerpo empieza a defenderse. Y ahí es donde entran los antioxidantes.
Los antioxidantes son esas sustancias que nos defienden o nos protegen de los radicales libres. Entonces, hay algunos antioxidantes que nuestro cuerpo los produce. Por ejemplo, tenemos el glutatión, es este de aquí. El glutatión es un péptido, son 3 aminoácidos que se unen. Está el glutamato, está la cisteína y está la glicina. Entonces, estos 3 se unen para formar el glutatión, que es un muy buen antioxidante que nos protege pues, de la versión, digamos, reactiva del oxígeno. También generamos algunas enzimas que nos protegen de estos radicales libres. Pero a pesar de eso, es bien importante que en nuestra dieta consumamos antioxidantes, una gran cantidad de antioxidantes. ¿Para qué? Pues para defendernos de estos radicales libres. Acá cuando se habla de estrés oxidativo se le llama pues como a ese efecto de los radicales libres en el cuerpo. Entonces, chicos, ¿ustedes qué alimentos creen que contienen antioxidantes? Profe, el limón. Sí, el limón contiene antioxidantes. Las La fresas. vitamina C, por ejemplo. Dime. Las fresas. Las fresas también. Por ahí un muchacho habló, pero yo no alcancé a escuchar lo que dijo. Profe, los arándanos. Los arándanos, muy bien. Vean, uno de los antioxidantes, digamos, más conocidos y más potentes es la vitamina C. Entonces, todas esas frutas que ustedes me mencionan tienen un contenido importante de vitamina C. Son muy buenos antioxidantes. En general, las frutas, por su contenido de vitamina C, son una buena fuente de antioxidantes. Todas las frutas contienen vitamina C, sino que algunas en mayor proporción. Por ejemplo, el kiwi, las fresas, los cítricos tienen una concentración altísima de vitamina C. Mucho mayor pues que otras frutas. ¿Qué otros alimentos creen ustedes que contienen antioxidantes? Claro, café. Sí, el café también. Muchísimos antioxidantes de diferentes tipos. Bueno. Chicos, en general, los alimentos que aportan, digamos, mayor cantidad de antioxidantes son las frutas y verduras y los frutos secos. ¿Por qué? De los antioxidantes, digamos, más conocidos y más eficientes están la vitamina C y la vitamina E. La vitamina C, pues ya les decía, está presente en todas las frutas y también está presente en las verduras. La vitamina E está más presente en lo que son las nueces y los frutos secos. También hay otros antioxidantes en estos alimentos que son los betacarotenos. Son muy buenos antioxidantes y, por ejemplo, son también los que se encargan de darle el color a esas frutas y verduras que son así como que tienden a los rojos, a los anaranjados. Entonces, por ejemplo, el pimentón en su cáscara tiene un alto contenido de betacarotenos. Las uvas, el mango también. Aquí no hay foto de mango. Bueno, pero el mango también, sobre todo en la cáscara, tiene un alto contenido de betacarotenos, la zanahoria. Y también hay otro tipo de antioxidantes que son propios como de cada alimento. Por ejemplo, los tomates tienen un antioxidante muy conocido que se llama el licopeno, que tiene, digamos, muy buen efecto protegiendo
al corazón, a los riñones. Las uvas tienen otro antioxidante muy conocido, que es el resveratrol. Entonces es una molécula que tiene un poder antioxidante grandísimo y que se ha visto que está relacionada con una protección también cardíaca. Entonces es bien importante que incluyamos estos alimentos en nuestra dieta. Lo que son las nueces, por ejemplo, las nueces y frutos secos, además de aportar los antioxidantes, también aportan grasas buenas. Las frutas y verduras, pues además de aportar esas vitaminas, esos antioxidantes, también nos ayudan a aportar fibra y aportar carbohidratos. Aunque los carbohidratos digamos que van en menor proporción, porque las frutas y verduras pues son alimentos que tienden a ser muy hipocalóricos. Más que todo las verduras. Las frutas tienen un alto contenido de azúcar, que es la fructosa, entonces aportan más calorías. Las verduras pues aportan muy poquito. Pero hay que consumirlas, es importante que se consuman regularmente por los antioxidantes. Entonces, y se ha visto, hay estudios que demuestran que los deportistas que consumen regularmente frutas, verduras y nueces, a mediano y largo plazo mejoran su rendimiento deportivo. También disminuyen el riesgo de sufrir enfermedades crónicas y como su defensa contra el estrés oxidativo es mayor, también se ha visto que se recuperan más fácilmente cuando padecen de alguna lesión. Entonces es bien importante que, sea cual sea la dieta que vamos a seguir, incluyamos estos grupos de alimentos pues en ella. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Profe, yo sí, ¿qué es lo que es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es ese daño que causan los radicales libres. Entonces, cuando uno habla de que, uy, está elevado el estrés oxidativo, es que hay muchos radicales libres por ahí que pueden hacer daños. Ah, listo, profe, gracias. Bien. Bueno, chicos. Entonces, hoy vamos a hacer una actividad. Digamos que aquí podemos ya cerrar todo lo que es la parte teórica referente a la nutrición. Ya vimos macronutrientes, vimos entonces también la parte de micronutrientes, que son las vitaminas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un taller. Aquí la idea es hacerlo durante la clase, que ustedes lo alcancen a terminar hoy mismo aquí en el espacio de la clase. Entonces vamos a hacer unos grupos que creo que quedan algunos de 2. Sí, van a quedar unos de 2 y otros de 3 personas. A cada grupo se le va a asignar una situación. Entonces, no sé, Julanito, que es deportista, que tiene una maratón. Otro se le va a aportar a no, Julanito, pues es un paciente común y corriente, que le gusta hacer deporte y bueno, y quiere bajar de peso o quiere subir de peso, bueno. Entonces, en el grupo, cada integrante del grupo va a asumir un rol. Entonces puede ser el deportista o el nutricionista. Y en caso que sean 3 personas, podemos decir que el tercero puede ser o un familiar del deportista, o puede ser el entrenador, o bueno. Entonces la idea es que ustedes, cada uno, asuma un rol dentro de esa situación que se va a plantear. Y yo les mandé ayer subí unos artículos al Classroom, que es, pues la idea es que se basen de ahí, los tomen para sacar información, para, digamos, hacer el guión de de lo que ustedes de su juego de roles. Y entonces,
van a grabar un podcast de máximo 6 minutos. Muchachos, es importante que respetemos el tiempo porque como son tantos grupos, después no alcanzamos a escuchar los podcasts. Donde los integrantes expondrán información consultada mediante la conversación, mediante una conversación entre el juego de roles. Entonces, por ejemplo, si a alguien le tocó como que la situación, no sé, es un paciente que practica deporte eventualmente y necesita bajar de peso y le llama la atención entonces, no sé, la dieta cetogénica. Entonces, cada persona del grupo asume su rol. Uno va a ser el paciente, otro va a ser el nutricionista y empiezan a hablar, bueno, esa dieta cetogénica sí es buena para bajar de peso, qué riesgos puede tener. Y ahí van, en medio de esa conversación, de ese juego de roles, van dando pues la información del podcast. Y chicos, el podcast lo suben al Classroom. ¿Por qué al Classroom? Porque la idea es que todos puedan escuchar los podcasts de todos. Y aquí yo les dejé este link que es una página web que es gratis donde pueden grabar el podcast. Si ustedes conocen otra página web o alguna aplicación o algo pues que sea más, de pronto más, pues que les guste más que esta página, lo pueden hacer. Esta es como la que yo les recomiendo. Y acá pues están las situaciones. Profe, ¿te puedo volver un momentico, por favor? Ya, gracias. Entonces, chicos, yo voy a separar los grupos aleatoriamente con las salas de Zoom. Entonces, voy a separar 10 salas. El número de la sala les va a dar aquí el número de su situación. O sea, los que queden en la sala 1, esta es la situación que tienen. Y el artículo que se recomienda para que saquen la información es este de aquí. Yo ayer les subí a todos los artículos. Y también subí esta imagen, aunque igual si quieren le pueden tomar como un pantallazo para que sepan cuál fue. Ahorita que queden asignados en los grupos, pues que sepan cuál es la situación que les tocó y cuál es el artículo que se recomienda. Igual si de pronto ustedes quieren sacar información de otras fuentes, no solamente el artículo, lo pueden hacer. Este es como el que se les da inicialmente de guía. Hay unos artículos que son bien largos, entonces, por ejemplo, hay dos, por ejemplo, la situación 6 y la situación 9 se pueden basar del mismo artículo, diferentes partes del mismo documento. Chicos, ¿alguna duda, pregunta con el ejercicio? Profe, ¿dónde fue que subiste los artículos? Al Classroom. Ok, gracias. Ya, están en una carpeta comprimida. Y en esa misma publicación les compartí la imagen donde está esta asignación de grupos. Para que ahorita que se separen en las salas, pues ya puedan ver cuál fue la que les tocó, digamos, la situación que les tocó. Bueno. Recuerden, Profe. Muchachos, el podcast de máximo 6 minutos. Dime, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Cuándo sería cuándo escuchamos los podcasts? Hoy mismo. La idea es que, a ver, son las 7:47, que ustedes tengan hasta podemos dejar un poquito, hora y 20 minutos para... Si podríamos, dejemos el espacio hasta las 8:40. Tienen casi una hora para preparar el podcast. Y a las 8:40 que ya todo el mundo tenga su podcast en el Classroom para que empecemos a escucharlos. Pero les digo, importante que respetemos este tiempo máximo porque o si no, no alcanzamos a escucharlos todos en la clase. Entonces voy a separar ya los grupos y ya saben, tienen hasta las 8:40 para que organicen la información que van a decir en el podcast, organicen como
como el guión de lo que van a ir diciendo y lo graben. Porque no podemos trabajar en los grupos del trabajo normal. Lo que pasa es que me demoro más, si empiezo a separar los grupos manual, ahí se me dan 20 minutos. No, porque le puedes permitir que los participantes se asignen a la sala y ya. En la Sí, cuando profe. las salitas. Nosotros podemos entrar a las salas. O si quieres me das el host, yo te ayudo a hacer las salitas. Espérate. No, eso es mejor, hagámoslo aleatorio, también para que conozcan otras personas y no trabajen No. siempre los mismos con los mismos. Ve que eso en la sala es bacán hacerlo. Lo de que nosotros las escojamos. Pero es porque siempre trabajan entonces con su amigo de toda la vida y con el que toda la carrera han trabajado. Pero Nos pues así abren se a hace más conocer nuevas rápido, profe. personas. Es que, profe, es que como el trabajo es para hoy, entonces, pues, ¿me entiendes? Ya si fuera para otro día, pues, ¿me entiendes? Antes así mejor, ¿no? Porque no se tienen que organizar para verse en otras, digamos, en otros espacios. Entonces, no hay problemas pues, con que ir a buscar, que los horarios, que reunirse. Todo es aquí durante la clase. Bueno, chicos, ya voy a separar las salas, ya saben. Dependiendo del número de la sala, es la situación que les toca. Y los grupos quedan aleatoriamente, unos de 2, otros de 3 personas. Ahí ya todo el mundo le debió llegar como la invitación a que se unan a las salas para que vayan entrando. Chicos, vayan ingresando. Por ejemplo, Santiago, Juan Sebastián, Karime, que son los que faltan por ingresar a sus salas. Vayan ingresando, que recuerden que tienen hasta las 8:40 para hacer su podcast. Profe, fueron los grupos aleatorios, ¿cierto? Sí, Listo. sí, a ella te debió llegar una invitación, simplemente dale unirte y ahí te lleva a la sala que te tocó. Muchachos, ¿cómo van? La profe.